Buenos días a todos. Ahora sí vamos a iniciar nuestro webinar. Bienvenidos a esta sesión sobre ciencia del desgaste en la industria del caucho, una mirada desde la tribología. Antes de empezar, quisiera presentarme. Para los que no me conocen, mi nombre es María José Izaza. Yo soy directora sectorial en Acoplásticos y quisiera contarles un poquito de Acoplásticos y Acocauchos para los que de pronto no están tan familiarizados. Entonces, como para hacer un resumen rápido, Acoplásticos es una asociación empresarial que representa a las empresas de las cadenas productivas químicas que incluyen la industria del plástico, el caucho, las pinturas y tintas y recubrimientos, fibras, materiales compuestos, impresión 3D y en general petroquímica y sus relacionadas. Nosotros hacemos, digamos que la labor gremial que está muy enfocada en vocería, en política pública, influencia en política pública, pero alrededor de esto tenemos pues varios ejes de acción en nuestro plan estratégico que están enfocados en generar iniciativas que puedan apoyar a las industrias a ser más competitivas y pues a ser más sostenibles y desarrollarse cada vez más. Entonces, en nuestros ejes de acción, pues trabajamos mucho bajo la sombrilla de la sostenibilidad, los tres ejes de la sostenibilidad, mejoras al entorno de la competitividad, dinámicas internacionales. Trabajamos mucho con aliados internacionales de otros gremios, instituciones educativas, embajadas, cámaras binacionales y demás. También representación de las industrias, como les comentaba al principio, todo lo que tiene que ver con formación, tecnología e innovación, que un poco este webinar se enmarca en eso. Y pues digamos que lo trabajamos también muy de la mano con el instituto que ya ahorita se va a presentar. También pues tenemos alianzas estratégicas, mucha información para que el empresario pueda tomar decisiones a tiempo y bien informado y búsqueda de oportunidades y comunicaciones externas. Esos son como nuestros ejes. Como les comentaba, tenemos 5 capítulos sectoriales: plásticos, pinturas, cauchos, 3D y materiales compuestos. Este capítulo en el que están hoy es Acocauchos. Yo dirijo todo menos plástico solito, entonces soy la directora también de Acocauchos. Para contarles rápidamente sobre Acocauchos, pues es nuestro capítulo que agrupa, representa y trabaja para impulsar el desarrollo y la competitividad y consolidación y posicionamiento de las empresas de la industria del caucho en Colombia. Fomentamos las acciones necesarias para promover la sostenibilidad, la formalidad del sector y también para dar a conocer su impacto y el impacto positivo que tiene en el desarrollo del país. Y pues a raíz de esto tenemos toda una agenda un poco enmarcada en esos ejes que les comenté ahorita al principio. Para no alargarme con la explicación, simplemente que nos conozcan un poquito y ya quiero pasar a darle la palabra a mis compañeros que estamos hoy de panelistas. Entonces le voy a dar la palabra a Edgar para que les cuente un poquito del Instituto del Plástico y el Caucho, del cual nosotros somos socios fundadores también. Edgar, si quieres, sigue y luego seguimos con Sebastián y Guy. Listo, dale, muchas gracias, Mara José, por esa presentación. Entonces, muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Edgar Cano, yo soy investigador, consultor en el Instituto de Capacitación e Investigación del Plástico y del Caucho. Nosotros somos un centro de desarrollo tecnológico que hemos venido trabajando por más de 30 años con un objetivo que es convertir todo ese conocimiento relacionado con el área de polímeros, particularmente el área de plásticos y de caucho, en acciones que les puedan dar beneficio a las empresas, lo que llamamos convertir el conocimiento en riqueza. Nosotros somos un centro de desarrollo que nos enfocamos mucho desde la parte técnica, en la parte de formulación y procesamiento de polímeros, como les decía, tanto plásticos como caucho. También hemos tenido experiencia en materiales compuestos y entre los principales servicios que nosotros tenemos en el instituto, tenemos un servicio de laboratorio orientado principalmente a la realización de pruebas térmicas, mecánicas, físicas, geológicas, que son muy comunes en la industria del caucho. También contamos con servicios de investigación aplicada, en la cuales buscamos apoyar a las empresas para que podamos acceder a recursos de financiación y suplir esas necesidades de innovación. También contamos con un programa de capacitaciones tanto abiertas como cerradas, en las cuales nosotros exploramos diferentes temáticas relacionadas con el procesamiento de los materiales de caucho, temas de economía circular, formulación de estos materiales.
También brindamos apoyo a las empresas a través de consultorías para la solución de problemas puntuales a través de revisiones en el estado del arte, diseños de experimentos, evaluación de pruebas de concepto, desarrollos en planta piloto, entre otros. Y dentro del instituto contamos con la generación de un clúster del caucho que está orientado principalmente a generar esas capacidades y fortalecer esa transferencia de conocimiento y tecnología entre las empresas y el instituto para propiciar la innovación y la sostenibilidad en todos los temas que están relacionados con la industria del caucho, cómo hacer mejor nuestras formulaciones, cómo podemos hacer un procesamiento efectivo de este material e incluso cómo podemos ver hacia una economía circular orientada hacia el aprovechamiento de los residuos, sea por aprovechamiento mecánico o aprovechamiento químico. Todo eso con aras de impulsar a la industria, al desarrollo técnico de la industria y de la mano de Acoplásticos desde su capítulo sectorial Acocauchos, nos apalancamos mucho para brindar estos espacios que son espacios también de formación, son espacios de conocimiento que queremos brindarles a ustedes para que puedan tener más herramientas y mejorar su competitividad. A María José, nuevamente muchas gracias por la invitación, a Juan Sebastián y a Víctor por estar acá. Deseo que tengan una charla muy amena y ya les cedo la palabra, no sé si a Juan Sebastián o a Víctor, ¿cuál sería el Yo primero? creo O a que a Gaby. Juan. A Yo mí, a creo que a mí, Juan. Juan, no. si quieres, cuéntanos un poquito sobre Tecnova y le pasamos la palabra a Gaby para que nos cuente sobre la alianza. Perfecto, claro que sí. Muchas gracias, María José. Edgar, también muchísimas gracias por la presentación. Bueno, mi nombre es Juan Sebastián Osorio. Yo soy, trabajo para la corporación Tecnova aquí en la ciudad de Medellín, en una corporación que nace hace aproximadamente 17 años con la única intención de meterse en toda la mitad de la tríada de universidad, empresa y Estado. Nosotros lo que hacemos es hacer esas conexiones necesarias entre los empresarios y la academia, entre la academia y las convocatorias, las convocatorias de las empresas, en fin. A través de este ejercicio hemos venido desarrollando múltiples proyectos y hemos venido acompañando múltiples programas. De entre ellos, pues todo el tema de las convocatorias de beneficios tributarios, formulaciones de proyectos para diferentes convocatorias, gestión de tecnologías, que es todo este asunto de las investigaciones de las universidades, cómo hacemos para que lleguen al mercado, etcétera, etcétera. Pero a partir del año pasado nos venimos conectando mucho más con este lado de esta cara de la moneda, que es la cara de los empresarios. Y aquí la pregunta que tenemos sobre la mesa es, empresarios, ¿qué es lo que ustedes necesitan que les podamos traer desde las universidades? De allí nace un programa que se llama Nexo IES y es donde entro yo. Yo soy el líder de aquel programa y soy quien está logrando estas conexiones pues entre universidad, empresa o logrando no tanto, más bien no dar tanto crédito, sino ayudando a eliminar la fricción en ese relacionamiento entre la universidad y la empresa. En términos generales, eso soy yo. Pero entonces aquí nos trae el tema de la alianza y Gabriela, te cedo la palabra para que seas tú la vocera. Gracias, Sebastián. Buenos días a todos. Pues primero, gracias por acompañarnos el día de hoy. Mi nombre es Gabriela López, yo soy la directora de la seccional Antioquia de Acoplásticos y también dirijo el área de comunicaciones del gremio. Como bien dijo Sebastián, en medio de esas actividades y esos espacios que abre Tecnova para los empresarios, desde la seccional de Antioquia comenzamos a tener esos acercamientos con Tecnova, entendiendo un poco su alcance, todas las oportunidades que habría para nosotros como industria y el sinnúmero de articulaciones que puede generar y que al final se traduce en un poco esos objetivos que mencionó María José al principio de desarrollo competitivo, fortalecer capacidades para la industria, redes empresariales y académicas. Entonces, bueno, pues vimos una gran oportunidad y ahí nace un convenio que firmamos a inicios de este año en el que pactamos, digamos, unas acciones para trabajar con los distintos segmentos y sectores industriales que representamos como gremios. En gran medida con miras a trabajar hacia la innovación abierta, hacia la transición a la industria 4.0, a solucionar retos que pueden tener las empresas tanto de manera colectiva como de manera individual
y facilitar un poco el cierre de esas brechas. Entonces, bueno, eso es un poco como el contexto, eso es lo que nos trae a este punto y ojalá de aquí en adelante las empresas comiencen como a animarse a tocar esa puerta y a aprovechar este convenio que tenemos Tecnova Acoplásticos para solucionar esas necesidades en materia de investigación, en materia de resolución de retos, incluso en temas de formación de sus colaboradores. Entonces, bueno, le dejo la palabra nuevamente a Majo para que comencemos ahora sí con el espacio, teniendo ya un contexto más completo de quiénes estamos acá y por qué estamos acá. Gracias, Gaby. Bueno, ahora sí quiero presentar a Víctor Manuel Mejía. Él es docente investigador y laboratorista del Departamento de Mecánica de la Universidad Pascual Bravo. Entonces, pues, Víctor, yo creo que ya sin más te doy la palabra a ti para que te presentes y puedas empezar este webinar. Listo, muchas gracias, María José. Muchas gracias a Coplásticos, a Cocauchos, Tecnova, al instituto, pues como por la invitación. Les cuento, sí, yo soy docente de la institución universitaria Pascual Bravo, estamos ubicados en Medellín. Somos una universidad pública donde tenemos digamos, tres ejes que son el eje curricular o todo lo que es la parte de docencia. Tenemos la parte de investigación, que es como donde acoplamos con todo lo que es sector industria, sector de, de estos institutos, ¿cierto? Y también tenemos un tercer ítem que es como toda la parte de extensión, que ya son pues como trabajos que se hacen a la industria en general, pero ya algo más técnico, ¿cierto? Entonces, no, pues ya mi presentación la voy a hacer acá, digamos que en medio del inicio de la charla y ya les doy como un poquitico más a conocer sobre mí, ¿listo? Entonces voy a presentar pantalla y empezamos. Ahí vemos la pantalla, pero chiquita. Sí, ya la voy a poner grande. Ahora sí. Ahora sí. Sí, ahora sí. Listo. Entonces, nada, les doy pues como la bienvenida a este espacio donde vamos a hablar un poquitico de la ciencia del desgaste en la industria del caucho, mirándolo más desde la tribología. Ahora sí. Entonces, mi nombre es Víctor Manuel Mejía Sánchez, soy ingeniero mecánico. Mis correos institucionales se los comparto, pero aparte de eso, soy técnico mecatrónico del SENA. Soy ingeniero mecánico, como les decía, de la institución del Pascual Bravo. En cuanto a mi tesis de pregrado, tuve mención de honor en cuanto a hice un enfocado en triología, un trabajo sobre la generación controlada de la capa blanca en el esmerilado de aceros del rieles del metro de Medellín. Pues los resultados fueron buenos y me dieron como pie a tener mención de honor. Hago parte del grupo de investigación de tribología y superficie en conjunto con la Universidad Nacional y nosotros como Pascual Bravo. Actualmente estoy terminando una maestría en energías, estoy haciendo un énfasis en tribología en la cual estoy enfocado en hacer una texturización, microtexturización mediante tecnología sustractiva en casquetes de motores de combustión interna. Estoy certificado por la empresa Capta en el sistema de reparación y mantenimiento de automóviles y maquinaria amarilla Volvo. Soy asesor de servicio técnico grado maestro por Kia Service Academy, que es la academia de Kia. Y tuve la oportunidad también de certificarme como técnico en Seúl, Corea del Sur, por medio del CASAP, que es como la academia, la universitaria que tiene directamente la marca Kia en Corea. Y también he hecho cursos y soy operador de programación y de máquinas CNC.
poquitico sobre cositas que he hecho. Fui jefe de taller de Volvocar para la empresa H&M Comercial. También fui jefe de unidad del Grupo Casa Británica. Fui líder de taller y garantías de Distriquía, una empresa pues todas en el sector automotriz. Dirigí un taller un poco más pequeño, CMS Motriz. Cuando fui asesor en Kia, gané la medalla como el mejor asesor técnico de servicio a nivel nacional, lo que me dio pie a irme a Seúl, Corea del Sur, por allá en 2013, para la competencia mundial. Actualmente he hecho pasantías académicas en SIDEXI, es el instituto o el Centro de Investigación y Desarrollo de México. Está ubicado en el estado de Querétaro. De hecho, mi maestría también la desarrollo en conjunto con ellos allá y acá en Colombia. Y soy docente de extensión del Pascual Bravo, cátedra del Departamento de Mecánica y laboratorista del área mecánica, tanto para la parte industrial como la parte de caracterización, materiales y todo esto. Entonces, ya entrando un poquito en materia, ahorita que me di a conocer un poquito, quisiera primero decirles qué es la tribología, ¿cierto? ¿Cómo aplicamos eso en la industria? La tribología es un término que realmente, si vamos al contexto en el tiempo, hace mucho existe, pero se puso de moda últimamente. Ahorita es que los investigadores estamos apuntándole un poquito más a todo ese tema tribológico, buscando qué, lo que está ahorita a nivel académico y a nivel industrial: nuevos materiales, nuevos comportamientos, eficiencias energéticas, ambientales y todo esto. Entonces, la tribología en ese contexto no es más que una ciencia que me va a estudiar la interacción en dos superficies que estén en el movimiento relativo uno respecto a la otra. Es decir, si no hay movimiento, digamos que no puede entrar la tribología a este campo como tal, ¿cierto? Y yo ya, una vez tengo esas superficies en movimiento, entramos a analizar como tribólogos todo lo que es la parte de fricción, desgaste y lubricación inicialmente, ¿cierto? Son los tres fenómenos principales. De ahí se va a derivar un mundo de cosas, pero realmente nosotros siempre vamos a buscar estudiar esas tres factores, que sí o sí se nos van a presentar siempre que tengamos un movimiento relativo entre dos superficies. Esta palabra tribología viene del griego tribos, que no significa nada más que frotar o rozar, ¿cierto? Y lo que hacemos aquí es entender cómo yo puedo controlar que dos superficies que estén en contacto, digamos, sea lo menos agresivo el uno al otro, o sea lo más beneficioso para mí y para un sistema que yo estoy haciendo, ¿cierto? Entonces aquí vamos a ver que muchas veces utilizamos elementos como un lubricante, ¿cierto? Yo tengo una superficie A y tengo una superficie B, ¿cierto? Y cuando ellas se van a mover, pues yo voy a utilizar un tercer elemento que incluso puede llegar a ser el aire, ¿cierto? El aire puede ser un tercer elemento que se va a interponer entre esas dos superficies para lograr que el contacto sea lo más favorable para mi aplicación, ¿cierto? En términos simples, la tribología entonces, ¿qué busca? O sea, bueno, ¿a dónde nos quiere llevar la tribología? Entonces, la tribología nos lleva a preguntarnos por qué se nos desgastan las piezas, o sea, ¿qué es lo que hay en medio de dos piezas, de dos superficies, de dos materiales que se me desgastan? ¿Por qué un material me desgasta más rápido que otro? ¿Por qué si froto este respecto a este se me calienta? Eso es lo que me genera como pregunta y que busca solucionar la tribología, ¿cierto? ¿Cómo podemos reducir la fricción? ¿Para qué? Para generar un ahorro de energía, para evitar daños. Es una segunda pregunta que buscamos responder siempre desde la tribología. Y la tercera, pero no menos importante, es qué tipo de lubricación puedo usar yo para proteger esos componentes. Y aquí es donde ya empieza el sinmundo un mundo de materiales. Entonces, si me lo ataca químicamente, si no me lo ataca, si me lo va a desgastar, si me va a cambiar propiedades, si no me las va a cambiar, todo eso. Eso es lo que nosotros estudiamos. ¿Cómo lo estudiamos o cómo lo podemos estudiar nosotros
desde el caucho o cómo lo podemos estudiar desde cualquier material. Nosotros simplemente vamos a tratar desde la tribología de hacer una experimentación, una modelación lo más acercado posible por medio de elementos externos que no siempre tienen que ser directamente donde está ocurriendo el problema. Yo puedo simular esos comportamientos en máquinas que son los famosos tribómetros, que ahorita vamos a hablar un poquitico de algunos de ellos, ¿cierto? Entonces, eso es lo que yo busco. Venga, yo voy a simular esto para ver cómo se me comporta y voy a hacer un montón de cambios a mi conveniencia para buscar una mejora, ¿cierto? Entonces, como en la industria del caucho, que es lo que nos compete en este caso, podemos nosotros decir, entra a jugar la tribología y realmente es vital. ¿Por qué? Porque nosotros no solo vemos que el caucho está en las llantas, ¿cierto? Cuando a una persona del común le hablan, venga, dígame algo de caucho, o dígame algo que sea plástico, inmediatamente que tenga movimiento, que tenga fricción, digamos que de las primeritas cosas que pensamos son en las llantas, en neumáticos, ¿cierto? Pero tenemos juntas, tenemos sellos, tenemos mangueras, tenemos correas, bandas, ¿cierto? Algunos revestimientos, los famosos procesos de vulcanizado, que todo eso son elementos que van a estar sometidos a movimientos una vez están puestos en marcha, ¿cierto? Que van a tener variaciones de presiones, van a tener fenómenos como la abrasión, van a tener condiciones químicas, unas favorables, otras desfavorables, unas muy agresivas. Entonces, ahí es cuando entra la tribología. Ejemplo, una junta hidráulica, ¿cierto? Si yo tengo una junta hidráulica, yo voy a tener una fricción constante, ¿cierto? Que me va a generar un desgaste y ese desgaste pues me va a afectar la estanquidad que ese sello me está dando. Y si hay un desgaste, es posible, bajo ciertas condiciones, que hayan contaminaciones, por ejemplo, contaminaciones del producto que yo estoy moviendo en su interior o que yo le estoy haciendo estanquidad, que haya contaminación al ambiente, ¿cierto? Esa pérdida de estanquidad puede generar posibles derrames, posibles fugas. Entonces, de todo eso es lo que tribológicamente nosotros tratamos de estudiar, ¿cierto? Otro ejemplo muy claro, una correa transportadora en la industria minera, en la industria alimenticia. Ellos están sometidos a un tema de fatiga muy grande, ¿cierto? Y un desgaste abrasivo, por ejemplo, en el caso de la minería, porque mueven partículas que son normalmente más duras que el mismo caucho, que el mismo material de la banda, ¿cierto? Entonces nos van a generar deterioros, nos van a acelerar el proceso de mantenimiento, ¿cierto? No vamos a tener una seguridad operacional. Todo eso es lo que nosotros tratamos de simular y que debemos simular en la tribológicamente hablando, ¿cierto? Experimentalmente. ¿Para qué? Para determinar, hombre, si realmente yo puedo o no puedo mejorar, o puedo utilizar esto o puedo utilizar aquel material, ¿cierto? Entonces, nosotros una vez analizamos todo eso, ahí es cuando yo puedo empezar a diseñar un compuesto de un caucho, sistemas de contacto que me minimicen el desgaste, puedo optimizar la fricción, puedo entender la vida útil de esos componentes, qué es lo que está pasando, predecir cómo se van a dañar, ¿cierto? Reducir costos, paradas no planificadas en el caso de empresas o industrias que no pueden tener paradas. O que esas paradas significan un montón de pérdidas de producción, dineros y cosas como eso, ¿cierto? Entonces, es importante porque nosotros desde este punto, que es un poquito a veces trivial, podemos determinar mejoras, ¿cierto? Una mejora cualquiera y que finalmente se nos va a traducir en mejoras energéticas, ahorros energéticos y sobre todo ahorro de dineros, ¿cierto? Entonces, tribológicamente hablando, ¿cierto? ¿El caucho qué es? ¿Qué es el caucho? El caucho no es más que un material viscoelástico y altamente deformable debido a la estructura molecular, ¿cierto? Eso tiene un montón de cadenas poliméricas y todo eso. Entonces, esa
esa viscosidad, perdón, esa propiedad viscoelástica lo que hace es que el material sea mucho más deformable, ¿cierto? Entonces, que me puedas generar aplicaciones donde materiales quizás que no son tan elásticos, que no son tan deformables como, no sé, un acero, un aluminio, quizás un polímero muy duro, no me van a aplicar, ¿cierto? No me van a generar me van a generar, perdón, un desgaste mayor en X o Y parte. Por eso nosotros lo usamos en la parte de tribología, ¿cierto? También porque es un material que bajo carga yo lo puedo deformar elásticamente, pero cuando le quito esa carga, ¿cierto? Cuando yo lo descargo, entre comillas, ¿cierto? Yo quito cargas, él me va a regresar a su forma original, ¿cierto? Entonces yo voy a tener digamos, una propiedad de resiliencia, por así decirlo, en mi mecanismo, que quizás con otros materiales no voy a tener. Y por eso aprovechamos también el caucho y desde la parte tribológica, pues es bastante interesante. Por esa misma elementos viscosos internos y sus propiedades que tiene, es un material que nos puede disipar bastante energía, ¿cierto? Y muchas veces esa disipación de energía pues se traduce en minimizar esfuerzos, en minimizar costos, minimizar problemas de calentamiento y un montón de cosas, ¿cierto? Que aquí a lo largo de la charla lo podemos ir tocando. Y por lo que es muy importante, ¿cierto? Es porque puede deformarse hasta 10 veces su longitud original sin romperse. Pero también es de tener muy en cuenta que las respuestas mecánicas que tiene el caucho no es lineal. Va a depender mucho de la velocidad, de la deformación, la temperatura que tenga. Entonces también es importante y digamos que de esta partecita, esta transparencia, lo que les quiero decir es que aunque es muy versátil, yo no puedo tampoco usar el caucho en todo, ¿cierto? En cualquier aplicación, ¿cierto? No es milagroso tampoco. El caucho me sirve para muchas cosas, pero habrán ciertas condiciones donde no. Y entonces ahí es donde yo puedo, que no quiere decir que inicialmente la teoría me diga que no se puede, no quiere decir que no lo voy a usar, simplemente yo puedo empezar a hacer un montón de investigaciones, un montón de mejoras en propiedades, ¿cierto? Por medio de elementos externos, por medio de mecanismos externos y buscar, ¿por qué no?, esa aplicación dentro de lo que yo realmente necesito y estoy buscando, ¿cierto? Entonces, hay ciertos fundamentos de esta parte de la tribología que yo la puedo aplicar al caucho como tal, ¿cierto? Y una de ellas es la fricción, que no es más que la resistencia que se me genera a un movimiento entre dos superficies en contacto. Y aquí quisiera yo de pronto compartirles algo y es, aunque nosotros esta superficie y esta de acá, ¿cierto? Y esta, nosotros la vemos aparentemente muy plana. Si nosotros fuéramos a un microscopio, si nosotros hacemos un perfil de rugosidad, por ejemplo, obviamente voy a exagerar, pero vamos a ver que mi superficie no es plana, mi superficie es algo así, por acá tiene esto, por acá tiene, ¿cierto? Y si esta es mi superficie A y si esta es mi superficie B, que va a tener esto, ¿cierto? Voy a tener un montón de asperezas, ¿cierto? Que cuando esta superficie se me vaya a mover en relación, esta superficie A, en relación a la superficie B, se me quiera mover, ¿cierto? Mire que yo voy a tener acá un montón de asperezas porque ella no va a ser un movimiento totalmente limpio. Y eso me va a generar una resistencia al movimiento, una resistencia que se opone al movimiento. Si yo tengo una fuerza hacia allá, pues voy a tener una fuerza contraria. Y es lo que llamamos fuerza de fricción, que sí o sí siempre debe ser menor pues a la fuerza que yo le estoy haciendo para que se me mueva. Pero muchas veces esa fuerza de fricción nos va a generar problemas, digamos, de desgastes, ¿cierto? Que ya son lo que llamamos mecanismos de desgastes. Ahorita les hablo un poquitico de esos, que ya va a tender a qué? A que mi material entonces esta aspereza
choque con esta, y si este material es más duro, se me lleve un pedacito, o que me lo desgaste, o tienda a aplanarlo, ¿cierto? Un montón de situaciones que están en función de la fricción, pero esa fricción me va a generar calor y me va a generar esa misma resistencia a problemas de ¿qué? Pérdidas de potencia, pérdidas de eficiencia, ¿cierto? Entonces, aquí lo que nosotros buscamos es, listo, yo no puedo pelear con una superficie con asperezas, yo no puedo pelear con la fricción siempre va a existir. Es algo que nos debiéramos llevar acá, la fricción siempre va a existir, que es muy mínima, sí, pero la hay, siempre la existe. Incluso si nosotros cogemos un vidrio, un hielo, vamos a ver que eso tiene unos coeficientes de fricción, tiene un índice de fricción que sí o sí va a existir y no va a dejar de existir. Entonces, con nosotros lo que buscamos es, bueno, ¿cómo puedo mejorar yo esas superficies? ¿Cómo puedo decir que, venga, estas asperezas, entonces yo las voy a minimizar, ¿cierto? Ya no voy a tener esta asperecita por acá, sino que ya las voy a tener por aquí, más pequeñitas, más controladas. O caso contrario, ¿cómo puedo hacer yo que estas dos superficies que sí van a estar en contacto y que no puedo jugar con nada, no le puedo hacer ninguna modificación superficial, pues me van a minimizar esa fricción, ¿cierto? También tenemos lo que es la parte del desgaste, ¿cierto? ¿Qué es ese desgaste? Es esa pérdida progresiva del material, ¿cierto? Que se me genera por esas acciones mecánicas. Entonces aquí es donde yo les volvamos a la grafiquita, ¿cierto? Yo tengo mis asperezas y tengo otra por acá, ¿cierto? Y por acá. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Que una se me va a llevar a la otra, por ejemplo, ¿cierto? Y esta va a tender a ¿qué? A generar un desgaste. Normalmente siempre se va a gastar la más blanda, ¿cierto? Entonces aquí es donde yo, por ejemplo, tengo que empezar a analizar, hombre, si yo tengo un buje de, no sé, de nylon, de caucho, en el cual un eje me va a girar, pues entonces yo tengo que empezar a determinar, y eso es lo que hago desde la tribología, determinar, bueno, le doy muy buen acabado a mi plástico, a mi caucho, ¿cierto? O le doy muy buen acabado a mi eje, ¿cierto? Vamos, hombre, pues le doy mejor acabado en el caso mío al eje, porque yo sé que si el caucho está con muchas asperezas, él no le va a hacer mayor cosa a mi eje de acero. Pero si mi eje de acero tiene demasiadas asperezas, sí o sí me va a desgastar mi buje de caucho, mi buje de plástico, y me va a generar un problema, ¿cierto? Entonces ahí es cuando nosotros sí entramos a mirar mecanismos como abrasión, la famosa fatiga, adhesión y corrosión, que pueden actuar simultáneamente, ¿cierto? Y que con el caucho pasa algo muy particular, y era lo que yo les decía, al ser un material viscoelástico, ¿qué va a pasar muchas? Acá yo tengo una superficie de contacto, vamos a suponer, y yo tengo otra acá, donde esta es mi superficie A y esta es mi superficie B, y vamos a decir que esto es caucho. Entonces, si yo le genero una fuerza aquí, hacia abajo, ¿cierto? Si esto fuera un material muy duro, respecto a ¿cierto? Va a tender a ¿qué? A achatarse, o a generar aquí simplemente una fuerza tan grande que en su momento va a tender a que estas áreas aparentes en contacto, porque realmente yo puedo decir que el área de esto, ¿cuál es? Es la suma de este pico más este, más este, más este, más este. O sea, la suma de todo eso, más no esta y acá, si nosotros la maximizáramos, ¿cierto? Entonces, el caucho tiene una propiedad, y es que él aquí inicialmente, él va a empezar a hacer esto, ¿cierto? Va a empezar a hacer esto. Va a llegar a un punto donde ya no lo va a volver a hacer, pero él va a llegar a hacer todo esto, ¿cierto? Y todas estas fuerzas se van a empezar a distribuir, van a bajar, ¿cierto? Hasta que llegan por aquí, y ya esto no va a pasar nada, esto ya va a tener cada vez a ser un poquito más, ¿cierto? Más vertical, y no va a haber deformación. Pero si yo quitase la carga, esto inmediatamente me vuelve a su estado natural, desde que no haya logrado una deformación plástica en mi material.
Entonces vienen estos mecanismos. ¿Qué es la adhesión? La adhesión es producto de que yo empiece a mover esto para allá, ¿cierto? Que este material me esté viajando. ¿Qué va a pasar? Él, como ya está, lo voy a borrar acá, ya, supongamos él está por aquí así, ¿cierto? ¿El qué va a hacer? Se me va a llevar material, pero no, lo que va a hacer es que lo que le está quitando aquí adelante se me va a ir adherido, o sea, se me va a pegar a este, ¿cierto? Palabras más, palabras menos, lo que puede pasar, por ejemplo, cuando un carro que hace un bloqueo de llantas, que parte del caucho y el material de las llantas queda pegado ¿de qué? Del pavimento, ¿cierto? Pero también hay uno que es el microarado, que el microarado ¿qué es? Es que literal acá se lo está llevando e incluso lo va como aplanando. Mientras que aquí el microarado es que literal lo aplana, pero esto me lo quita, ¿cierto? Me lo tira para los lados. O sea, si yo lo estuviese viendo enfrente, esto me tira el material para allá, ¿cierto? Me lo tira, ¿cierto? O ya cuando tengo ruptura por fatiga, o sea, de tanto yo estar ahí molestando esta vaina, esto se me va a fatigar, o sea, ya me va a botar las asperezas y se me van a convertir un montón de pedacitos de caucho, que es lo que vemos por ahí, esos ritios cuando cuando las piezas se desgastan, ¿cierto? Qué pena. Y abrasión es que esto me lo quita, pero a la vez también de tanto estar aquí moviéndose, ¿cierto? Me lo arranca y me bota los pedacitos. Aquí esto es por fatiga, o sea, el material llega a un punto donde ya no aguanta más los esfuerzos y lo desprende. ¿Listo? Importante también que con esta adhesión, ¿cierto? La adhesión normalmente lo que nos genera las famosas grietas superficiales, que son grietas que con el tiempo van a tender a qué? A mi material, que es una grieta aquí, a caminar y a profundizarse, a volverse en unos ramales. Y es cuando termina, ¿por qué? Por generar la fatiga. ¿Listo? Eso como mecanismo de desgaste. Entonces, aterrizando un poquitico esto, ¿cierto? Como a la realidad que es lo que nos compete. Cuando tengo un tipo de desgaste abrasivo, ¿cierto? Que son, ejemplo, partículas muy duras, arena, minerales, ¿cierto? Se me van a meter en la superficie, se me incrustan, literal quedan ahí. Cuando las llantas cogen todo ese tipo de arenas, cuando las bandas transportadoras, por ejemplo, se van pegando, ¿cierto? Eso es abrasión, se me pega, literal, ¿cierto? La fatiga superficial es cuando yo hago muchísimos ciclos, o sea, y el material ya se gasta, perdón, se cansa literal, ese término fatiga es como de cansarse y se deteriora. Listo. Ejemplo, cuando yo tengo un neumático sometido a una deformación cíclica muy alta, ¿cierto? Recuerde que un neumático, una llanta no solo va para la industria automotriz, ¿cierto? Muchos aplicaciones puedo tener. Adhesivo, como les decía, es cuando ya hay transformación de materiales por el contacto directo, puede ser por lubricación, ¿cierto? Y con este tema del desgaste adhesivo, perdón, hay que tener algo muy claro y es que cuando nosotros estemos ensayando un par tribológico o un par, ¿qué es un par? Dos materiales. ¿Listo? Cuando yo estoy ensayando dos materiales, me va a pasar algo y es que si hay desgaste adhesivo, quiere decir que el desgaste de uno se lo ganó el otro, se lo llevó el otro. Y aquí es muy importante al momento de nosotros hacer un tipo de experimentación, mirar cuál es el que está ganando y si esa ganancia de material me sirve o no me sirve, ¿cierto? Me ayuda en cuanto a que me genere mayor sello, mayor vida útil, porque no quiere decir que cuando hablamos de la palabra desgastes sean del todo malo. Yo, por ejemplo, busco desgastes en algunas cosas, ¿cierto? O sea, yo sí o sí necesito que se me genere tal desgaste y busco que la aplicación como tal me genere ese tipo de desgaste, ¿cierto?
Y hay un último desgaste que es bastante común y popular en todo lo que es la industria del plástico y del caucho, y es el famoso corrosivo erosivo, ¿cierto? Que no es más que un desgaste que va a tener agentes químicos, partículas, ¿cierto? Y me van a atacar directamente mi material, ¿cierto? Me van a atacar directamente mi material y me van a generar problemas de desgastes también. ¿Listo? Ejemplo, tuberías de caucho, en plantas químicas, todo ese tipo de cosas. Espero que haya sido clarito hasta ahí. Y finalmente, también hay una aplicación, como les decía, mire que hablamos de fricción, desgaste, lubricación, ¿cierto? Y es cómo voy a lubricar yo estos materiales para que esto me sirva. O cómo puedo yo apoyarme en mi material, que sea caucho, que sea un polímero, ¿cierto? Para que él sea autolubricado, por ejemplo, ¿cierto? Para que me evite el tener que usar lubricación. ¿Cómo yo puedo, por ejemplo, con el famoso teflón, ¿cierto? Que es el PTFE, ¿cierto? O los grafitos, listo, yo sí puedo entrar a lubricar, ¿cierto? ¿Cómo puedo reducir esa fricción? Entonces, ahí es cuando también entran materiales compuestos que empiezan a químicamente a alterar sus composiciones. ¿Para qué? Para que me generen otro tipo de propiedades, en este caso de lubricación, de autolubricarse, y buscar ¿qué? Evitar el desgaste, evitar la fricción, que finalmente, ¿qué estamos haciendo? Tribología, ¿cierto? Entonces, lo que les decía aquí, entonces, bueno, para mí es más fácil yo tener que sacrificar, entre comillas, por problemas de lubricación, un buje, o tener que sacrificar, no sé, un eje completo, sacrificar un sello, o tener que sacrificar, no sé, una pieza mucho más compleja, ¿cierto? Yo estoy trabajando con la industria alimenticia, entonces venga, ojo, que es que yo, ¿qué tipo de lubricación le voy a poner? Es que eso me puede gotear, no me puede gotear. Es que, ¿qué pasa si le cae una gota de aceite a, no sé, a un pan, por ejemplo? ¿O qué pasa si en minería, mi banda transportadora tiene goteo de lubricación por falta de un sello, o porque estoy utilizando materiales que no son lo suficientemente autolubricados, entonces necesito una lubricación externa, hay fugas, y esto le está cayendo al material que yo estoy transportando, ¿cierto? Ahí es cuando entra el otro, yo diría, término de moda, que son los famosos materiales compuestos. Es cómo yo puedo interactuar todo este material del caucho, todos estos principios, con otro material que me genere todo ese tipo de propiedades, ¿cierto? Y muchas veces, lo que les decía, el caucho yo le puedo poner que sea autolubricado, ¿cierto? ¿Bajo qué condiciones me va a servir y bajo qué condiciones no? Ahí es cuando debemos hacer la experimentación, que es lo que más adelante les voy a mostrar. ¿Listo? Y eso que hablamos ahorita de viscoelasticidad, ¿cierto? No es más que la combinación de ese comportamiento elástico y viscoso que tenemos para disipar la energía normalmente con el caucho cuando hay fricción, cuando estoy en contacto, ¿cierto? Con dos superficies. Está la resistencia a la abrasión, ¿cierto? Que son ya un poquito de propiedades tribológicas que yo busco en mi caucho o en mis piezas, ¿cierto? Yo digo, bueno, listo, yo ya sé cómo se va a comportar, yo ya sé qué es lo que necesito. Ahora, ¿qué tengo que buscar? Entonces, pues yo busco que sea viscoelástico, que tenga una resistencia a la abrasión, ¿cierto? Y aquí es, por ejemplo, donde nosotros empezamos a hacer las famosas durezas de Shor, análisis de estructura molecular, y aquí aprovecho, entonces es cuando empezamos a hacer un montón de caracterizaciones que van desde lo físico, lo químico, lo experimental, sí, ok. ¿Para qué? Para yo ver cómo las puedo mejorar, alterar o conservar. ¿Listo?
Yo quisiera más o menos mostrarles triológicamente, o sea, a nivel triológico se ha encontrado que el coeficiente de fricción para el caucho, ojo, esto es un caucho, digamos, en unas condiciones muy específicas, porque me van a variar. Si yo ya le hice alguna modificación, tanto en su matriz como tal del material, o le incorporé algún material compuesto, cosas como eso, pero normalmente esa fricción está variando entre un mu o un coeficiente de fricción entre 0,3 cuando está seco y 0,01 cuando está lubricado, ¿cierto? Aquí, independiente, siempre vamos a depender de los materiales y las condiciones ambientales. Entonces, aquí es muy importante que ustedes se lleven la idea y es que, Víctor, entonces, ¿cuándo puedo o cuándo no puedo utilizar un polímero o un caucho o un metal? ¿Cuándo yo puedo decir que con esto lo soluciono con aquello? Pues yo les cuento, mis queridos amigos, que en tribología la mejor respuesta para todo es depende, porque va a depender de condiciones muy específicas qué es lo que vamos a hacer. Y por eso la importancia de que siempre con un análisis tribológico va a ir de la mano de por lo menos una de dos cosas, y es o una corrida experimental, lo más parecido a la realidad, ¿cierto? Mediante máquinas o incluso in situ, o de un modelo matemático que nos va a predecir cómo sería ese funcionamiento. Pero es imposible que uno haga un análisis tribológico si no ha hecho por lo menos una de las dos. Hombre, lo ideal pues sería que ustedes digan, venga, yo hago un análisis numérico de esta vaina matemáticamente, qué me va a dar, cómo es, mediante ecuaciones y, ¿cierto? Elementos finitos, métodos numéricos, un montón de cosas, que eso va más del parte de la academia y la investigación. Y yo luego entro a comprobar experimentalmente qué hice. Y yo puedo decir, venga, mi modelo matemático sí tiene verdad, o realmente tiene una falencia, tiene vacíos, o porque no me dio lo mismo, de dónde fallé, fallé en la experimentación, fallé acá, o definitivamente. Muchachos, no todo lo que uno imprime aquí, mis amigos, tribológicamente funciona. Hay cosas que no. Usted investiga, ojalá uno siempre que investigara encontrara lo que está buscando, ¿cierto? Uno espera encontrar eso, pero pues no siempre lo encuentra. Pero no quiere decir que entonces fue un fracaso. Realmente es cuando salen trabajos mejores. Y de eso se trata todo este tema de la tribología, y más en el caucho, que es un material, como les venía diciendo, tan particular. O sea, es que es muy particular. Yo con el caucho hay muchas cosas que yo no puedo predecir. A diferencia de materiales, por ejemplo, como los aceros. Yo con un acero, yo puedo predecir si esa combinación que tengo se me va a calentar, no se me va a calentar, qué me va a desgastar con qué. Muchas veces el caucho, y sobre todo por esa viscoelasticidad, por ese comportamiento elástico que tiene, no me es tan fácil predecir o asegurar un comportamiento que vaya a tener a nivel de fricción, a nivel de desgaste, sobre todo. ¿Listo? Y también es importante tener muy en cuenta que el caucho me debe a mí soportar temperaturas normalmente muy elevadas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ya sabemos que si esto va a estar en movimiento, una superficie respecto a la otra, un movimiento relativo, eso me va a generar fricción. Y la fricción siempre, siempre me va a generar temperatura. Recuerden que hay una premisa, ¿cierto? Y a veces suena como muy charra porque hizo parte de un comercial y toda la cosa, pero es una realidad, es una verdad, y es que la energía nosotros no la podemos crear ni destruir, nosotros solo la transformamos. Entonces, en tribología sí que aplica esa premisa. O sea, nosotros energéticamente no podemos hacer nada. Yo solo puedo o aprovechar esa energía o disiparla, pero yo no la puedo ni crear ni la puedo destruir. Yo lo que puedo hacer es o aprovecharla o desperdiciarla.
Y en cuanto a tribología por fricción, siempre se me va a producir temperatura. Entonces yo necesito que mis materiales me cumplan por lo menos con que la temperatura no me los va a afectar, o por lo menos no unas temperaturas, digamos, consideradas medias o altas, ¿cierto? Habrán unas muy extremas que sí, ya, pero pues ya son otros tipos de elementos que tocar entrar a analizar. Los temas de ozono, los agentes químicos, ¿cierto? Me van a acelerar o desacelerar los desgastes, la degradación del caucho. No sé, de pronto ustedes como empresas tienen un poquito más de experiencia eh, en el tema de cómo se nos va a degradar este caucho, pero vemos muchas veces que el caucho después de un tiempo usted lo empieza a ver y él mismo se va, como decimos nosotros, desmoronando, ¿cierto? Y es por eso, porque hay influencias ambientales que no nos soportó, porque el mismo desgaste nos está generando un problema de abrasión, nos está produciendo problemas de arado, ¿cierto? Y no sé si ya lo lograron de pronto intuir, pero tribológicamente nosotros siempre trabajamos en problemas superficiales, a nivel de superficies, ¿cierto? O sea, la tribología, aunque sí entra mucho más allá de una superficie, normalmente a nivel industrial uno trabaja de medidas como micro, ¿cierto? O sea, uno ya no entra a nano, no, ya son medidas un poquito más pequeñas que ya son otro tipo de la tribología, pero la tribología clásica normalmente nos trabaja con milímetros, o sea, cosas de milímetros, cosas de micras, máximo micras, ¿cierto? Pero ya nano y de ahí para abajo, digamos que ya es otro tipo de tribología, ya es una tribología que no está catalogada como tribología de superficies, ¿cierto? Por así decirlo. Entonces, yo necesito que superficialmente ese material tenga resistencias a fracturas, a grietas por carga cíclica, ¿cierto? Que me reciba esfuerzos como flexión, compresión. Entonces, ahí es cuando, por ejemplo, nosotros entramos a utilizar un montón de matrices, por ejemplo. Entonces, ustedes a un caucho le ponen, a un buje, perdón, ¿cierto? Le ponen una matriz polimérica, le ponen un recubrimiento, perdón, metálica, o le ponen un recubrimiento metálico para que nos aguante X o Y esfuerzo y cosas como eso, ¿cierto? Lo vulcanizamos, todos esos procesos de los cuales hace parte, pues, como ya la industria del caucho, ¿cierto? Entonces es importante, ¿qué me acelera a mí toda esa pérdida o ganancia de esas propiedades tribológicas en el caucho? Temperaturas incluso superiores de 80 grados centígrados, ya empieza a generar degradación térmica. Cuando tenemos problemas de rayos UV, problemas de presencia de ozono, ¿cierto? Eso genera algo que es oxidación. Y de pronto aquí es importante saber que oxidación no es solo la mancha, esa café que estábamos acostumbrados a verlo, lo que mal llamamos nosotros elementos de hierro, ¿cierto? Que realmente son elementos de acero. Entonces, ese no solo es esa mancha, o sea, oxidación pueden ser muchas cosas, ¿cierto? De hecho, hay oxidaciones que son buenas que pasen para el material, hay otras que no tanto. Y es lo que tenemos que nosotros mirar. Hombre, esa presencia de los UVs, esa oxidación que me está generando esas fisuras, ¿las puedo controlar? No las puedo controlar, ¿cierto? Sabemos que si un caucho va a estar sometido, por ejemplo, a procesos donde tengo demasiados rayos UV, cosas como eso, posiblemente voy a tener desgastes mucho más prematuros, voy a tener problemas de fisuras, ¿cierto? Algunos componentes metálicos o reacciones químicas, ¿cierto? Catalizadores que van ¿dónde? En eh, en nuestros elementos de metálicos, por ejemplo, en nuestros elementos de lubricación, aceite, refrigerantes, l- cualquiera, sea elementos. Recuerda que nosotros podemos eh, lubricar con tres cosas. Lubricantes sólidos, ¿cierto? Que pueden ser los mismos materiales autolubricados,
Semisólidos también están ahí como las grasas, líquidos como los aceites, ¿cierto? Y también podemos tener gaseosos, ¿cierto? Que son todos estos sprays y todo ese tipo de cosas que una vez entran en contacto, la mayoría de ellos se nos vuelven líquidos, por así decirlo. O también ya cuando lubricamos con aire o con gases. ¿Listo? Entonces, volviendo aquí un poquito a lo que nos pasa con todo este tema de la viscoelasticidad, y es volver a hacer el dibujito, ¿cierto? Si ustedes tienen dos materiales, material A que puede ser de caucho y tienen un material B que es un material más duro, ¿cierto? Entonces ustedes tienen que, o nosotros tenemos que empezar a decir, bueno, ¿esto cómo se nos va a comportar acá? Si se nos va a deformar este, se nos va a deformar este. Cuando este se deforme va a volver, ¿cierto? Va a volver a su estado natural, ¿cierto? O definitivamente va a quedar deformado, me generó un desgaste, ¿cierto? Con esto también hay que tener muy importante y es, si yo tengo, es para dónde voy a hacer mi movimiento y cuál es mi posición del elemento. No es lo mismo si ustedes esta pieza la van a mover hacia allá, ¿sí o qué? Si esta pieza la van a mover hacia acá. ¿Por qué? Porque todas estas formas que van acá, todas estas geometrías que no van a ser más que algo que se llama ay, perdón, que se llama el área aparente de contacto, ¿cierto? ¿Por qué es aparente? Porque ya vimos que ella no es así como nosotros la vemos, una linecita, ¿cierto? Entonces, toda esta área aparente de contacto no va a ser igual cuando yo la someto a este esfuerzo, así yo lo someto a este esfuerzo. Normalmente aquí es muy posible que me produzca problemas de ¿qué? Desprendimiento de material, ¿cierto? Fatiga, por ejemplo. Aquí es más posible que me genere problemas de arado, ¿cierto? Entonces, también es muy importante, debido a esta viscoelasticidad, tener presente cuáles son nuestros mecanismos. Y la fatiga superficial es lo que yo les decía, que si yo tengo un material y tengo otro que está sometido, bueno, cambiemos de forma, ¿cierto? Y este se está moviendo hacia allá, supongamos este está quieto, ¿cierto? Inicialmente esto va a estar en contacto y va a estar para allá, para acá, no sé, supongamos cualquier cosa, ¿cierto? Siempre va a haber un contacto y no va a pasar nada, pero va a ser tanto los ciclos de contacto que esto con esto tiene que uno de los dos se me va a dañar o se me va a desgastar. Y sí o sí, siempre, tanto la fatiga superficial como la viscoelasticidad me van a generar algo que es descendimiento del μ, el coeficiente de fricción. ¿Y por qué pasa eso? Porque uno de los dos materiales o está ganando o está perdiendo, ¿cierto? Entonces voy a terminar por tener casi que en contacto, ojo, pues que eso no es 100% contacto total de dos materiales muy similares. Voy a poner un ejemplo. Pasa pues en todo esto del caucho y el plástico. Si ustedes tienen una llanta en contacto con un material, vamos a decir que esto es concreto, y ustedes la ponen a girar, a girar, a girar, a girar, y ella va a girar todo el tiempo, ¿cierto? Todo el desgaste, normalmente esto se va a quedar acá. Entonces va a llegar a un punto donde esta capa es tan grande que ¿qué va a generar? Que ya ustedes tengan contacto directo, no con el material concreto, sino con un concreto contaminado con el material plástico, ¿cierto? Palabras más, palabras menos, los famosos recubrimientos. Aquí es cuando nacen temas, por ejemplo, como los recubrimientos. ¿Qué es un recubrimiento? Es yo buscar cómo puedo mejorar esta fatiga superficial recubriendo fallas, entre comillas fallas o falencias, más que fallas, falencias que tenga con mi material, con otro tipo de material, ¿cierto? Pinturas, cosas como eso. ¿Y buscar qué? Optimizar este μ, que esto, muchos amigos míos, no es más que una coeficiente de fricción, ¿cierto? Listo. Más o menos eso es lo que nosotros buscamos y debemos buscar cuando hacemos todo este tipo de materiales
con plásticos, con caucho, ¿cierto? O un par tribológico polimérico, como lo llamo. Y algo que se ha, digamos, metido, pero con toda la fuerza del mundo, a este mundo de la tribología es las superficies texturizadas, el texturizar superficies, ¿cierto? Generar microcanales, dimples, lo que llamamos hoyuelos, ¿cierto? ¿A fin de qué? De disminuir la fricción. ¿Y por qué es importante la texturización? Porque si ustedes tienen, vamos a suponer, esta superficie y vamos a hacer un acto de fe, vamos a decir que esto está liso, pero yo esta superficie lo que hago es que la convierto en una superficie donde yo le voy a hacer unas ranuritas, por ejemplo. ¿Cierto? Y lo mismo, yo la voy aquí a cargar con una material, con una fuerza o con una presión, ¿cierto? Y lo mismo aquí este material, ¿cierto? ¿Qué va a pasar? ¿Y por qué es que la texturización ha sido tan importante? De hecho, como les comentaba, yo estoy estudiando eso. Porque todo el desgaste es muy probable que se me empiecen a quedar por aquí. En todas estas partículas se me van a quedar por acá. ¿Por qué? Porque por más rugosidades que yo tenga aquí, estos picos no me van a ingresar hasta ahí. Ahora, si yo tengo lubricantes, por ejemplo, lo voy a ampliar un poquito más para que se vea. Si yo tengo un lubricante y yo tengo acá una capa de lubricante, ¿cierto? Y acá tengo otra superficie. Esto es lo que llamamos nosotros contacto a tres cuerpos, ¿cierto? Tengo un cuerpo 1, un cuerpo 2 que sería mi lubricante y un cuerpo 3. Entonces, ¿qué va a pasar con estas ranuras, con estos texturizados? Esto se me va a llenar ¿de qué? De aceite. Y aquí yo voy a tener un montón de fuerzas distribuidas, presiones, unas contrapresiones, porque esto le va a hacer presión. Esto acá tenemos, ya les había dicho, una presión. Entonces, esto me va a generar que, digamos, sin querer queriendo, aquí se me genere una pequeña separación. Y aquí yo tengo una fricción muy baja. ¿Listo? Entonces, por eso es que vemos que la mayoría de llantas, neumáticos, bujes traen una especie de texturas, unas que son producto del mismo proceso de manufactura, otras son generadas y aquí es donde uno empieza a estudiar cómo puedo yo minimizar, porque si yo minimizo fricción, si yo minimizo desgaste en un material cualquiera que sea, yo lo que estoy haciendo es aumentando vida útil de ese material y evitar generar un montón de problemas, temperaturas, generar problemas de corrosiones, abrasiones, problemas de todo lo que son impurezas, ¿cierto? Entonces, ese tipo de cosas para tener en cuenta. Está ahorita muy, muy, muy estudiado, o se está estudiando, se está investigando bastante en ese tipo de superficies y sería una alternativa bastante interesante, bastante importante a nivel de aplicaciones que podamos hacer en la industria como el caucho, ¿cierto? Ya hay otras estrategias que nosotros podemos utilizar, ¿cierto? Como para mejorar la durabilidad, que es ya entrar a hacer modificaciones en la formulación del caucho, ¿cierto? Entonces ya generarle aditivos, rellenos, materiales compuestos, químicamente alterar pues como esas composiciones del caucho. También podemos hacer tratamientos superficiales o recubrimientos para reducir desgaste y fricción según sea pues como mi aplicación, ¿cierto? Ejemplo por acá, ¿cierto? Yo eh, a un rodillo de presión le puedo entonces aplicar un recubrimiento de caucho y mirar cómo se nos comporta o lo que ya les había hablado de la microtexturización o la texturización macro, ¿cierto? Buscar que la lubricación cuando sea sólido o líquida sea muy compatible, ¿cierto? Con los dos materiales que estoy usando para evitar degradaciones químicas, por ejemplo.
y diseñar pares que estén optimizados. O sea, yo no puedo utilizar un cuerpo y un contracuerpo, o, pues, o una superficie A y una superficie B, que es como les he venido hablando, bajo ciertas condiciones de carga, velocidad, que es más que obvio que me va a fallar una de las dos y que lo va a hacer de forma muy segura, de forma muy rápida, perdón, ¿cierto? Entonces, yo también tengo que mirar, hombre, qué par tribológico o qué par de materiales y cuál va a ser mi cuerpo y cuál mi contracuerpo, cuál quiero sacrificar por encima de cuál, bajo qué condiciones y poder determinar entonces si es viable o no es viable, ¿cierto? Y es importante también yo tener una temperatura, una humedad, agentes químicos controlados. Yo sé que a veces es inevitable que eso tenga contacto, ese tipo de materiales o ese tipo de factores tengan contacto con nuestro par tribológico, pero nos toca buscar cómo controlar cuando sea inevitable, ¿cierto? Entonces, yo les he venido hablando de un montón de cosas, bueno, y de ensayos y entonces esto uno va y lo experimenta, pero ¿cómo lo hacemos? ¿Cierto? Hay ciertas normas que son las ASTM, ¿cierto? Que son métodos para evaluaciones tribológicas, ¿cierto? Que son abrasión del caucho, el desgaste por rodadura, ¿cierto? Que es más un versus entre un laboratorio y las pruebas de campo. El PINOM-DIS, que no es más que una prueba para analizar fricción, ¿cierto? Mediante una máquina o un tribómetro que simula ciertos movimientos. Ya seguidos se los voy a mostrar. O ya técnicas un poco más avanzadas, que ya es utilizar microscopía electrónica, CENTEN, ¿cierto? Para ya analizar esa superficie. Yo voy, lo ensayo y luego voy y miro en un microscopio, ¿cierto? De más, menos definición, unos como con funciones, chorros de electrones, cosas como eso, ¿cierto? De láser, otros que lo que hacen es que me tiran unos láser, ¿cierto? Por ejemplo, el Raman, donde me van a generar un montón de respuestas en cuanto a desgastes, degradaciones, y yo poder hacer, por ejemplo, perfiles de desgaste, hacer perfiles de fricción, cosas como eso. ¿Listo? Entonces, pares que uno normalmente utiliza con caucho. Un par de caucho acero en sellos hidráulicos, juntas de ruedas, bujes, ¿cierto? Donde yo voy a tener mucha fricción, voy a tener un desgaste abrasivo y adhesivo muy alto y siempre va a haber una transferencia de material, ¿cierto? Entonces, si ustedes tienen que utilizar o una empresa les dice, venga, es que yo necesito minimizar una fricción entre dos elementos, pero ustedes van a ver, y es que ellos están utilizando un caucho en acero, bueno, venga, siempre el acero me va a ganar el material del caucho, ¿cierto? Entonces, ¿cómo podemos minimizar esas aplicaciones? ¿Cómo podemos minimizar esos desgastes, esa transferencia de material para lograr que esto funcione? Caucho, rodillos, bandas transportadoras. Aquí vamos a tener un menor desgaste, vamos a tener una fricción que nos va a variar y nos va a variar en función de qué, de la temperatura, por ejemplo, ¿cierto? Nos va a variar en función de qué, de qué tan viscoelásticos sean mis cauchos, ¿cierto? Vamos a tener una autolubricación posiblemente, ¿cierto? Posiblemente vamos a tener una autolubricación según sean pues como nuestro par de cauchos. Aquí, importante, amigos, que sepamos que cuando yo hablo, por ejemplo, de caucho acero, puede ser cualquier acero, puede ser cualquier caucho. Que cuando yo hablo de caucho, puede ser cualquier tipo de caucho, ¿cierto? Pero también, si yo estoy hablando de caucho, yo puedo utilizar dos materiales de caucho exactamente iguales, ¿cierto? Y mirar cómo se me va a desgastar eso. Es posible que ya uno no va a desgastar al otro, pero sí hay un montón de elementos adicionales que me van a generar ese desgaste. Otro par, caucho aluminio, componentes ligeros como recubrimientos, por ejemplo, cuando nosotros le hacemos recubrimientos a ciertas piezas, sea recubrimientos de caucho al aluminio, del aluminio a temas de caucho, ¿cierto? Aquí vamos a tener un desgaste un poquito más moderado, pero sí vamos a tener corrosión triboquímica. ¿Por qué?
porque esos recubrimientos, pues normalmente para poder que haya esa adhesión entre un material y el otro, pues voy a tener que utilizar materiales químicos, catalizadores, cosas como eso, que nos puede generar problemas de corrosión triboquímica. ¿Listo? Hay otro posible par que podemos utilizar que son cauchos polímeros. Empaques, aislantes, muy usado, por ejemplo, en la industria automotriz, ¿cierto? Voy a tener posiblemente un bajo desgaste y voy a tener muy buena compatibilidad química. Entonces aquí es cuando empezamos a ver toda esa parte de los O-rings, ¿cierto? A nivel automotriz, por ejemplo, o industrial, partes de empaquetaduras, listo. Y si ustedes ven en esta tabla, mire que yo les estoy hablando de pares, siempre son dos. Cuando nosotros ingresamos un tercero, que ya sería un lubricante, ¿cierto? Por ejemplo, ya estoy hablando de un par a 3 cuerpos, o sea, ese lubricante yo lo voy a tomar como un cuerpo. Y tengo que analizar ya literal el cuerpo respecto a mi material A y el cuerpo respecto, perdón, y ese segundo cuerpo o ese lubricante respecto a mi material B, ¿cierto? Y si hay una implicación entre algún contacto directo, que es lo que yo busco evitar entre A y B. ¿Listo? Entonces, mire que siempre hablamos de dos. Es importante tener en cuenta eso. Entonces, teniendo un poquitico, pues como todo este contexto más teórico, ¿cierto? De cómo es que lo que buscamos, cómo es que se nos puede comportar un polímero, un metal, con un caucho, cosas como eso. Vamos a hablar un poquitico de los ensayos. Entonces, el ensayo PIN-DISCO, que de hecho pues son ensayos a los cuales se tiene acceso desde la academia, ¿cierto? Y lo que buscamos aquí es, con este tipo de ensayos o máquinas tribómetros, lo que buscamos es simular lo más posible nuestra condición real a escala, ¿cierto? Les voy a poner un ejemplo. Cuando yo hice mi tesis de pregrado que les conté, yo tenía que hacer unos ensayos literal, esmerilar unos rieles, ¿cierto? Pero a mí el metro no me iba a decir, no, tranquilo, Víctor, venga, ¿qué día quiere? ¿A qué horas puede? Nosotros paramos el metro para que usted venga y esmerile y mire a ver qué está pasando, ¿cierto? Claro, es obvio que eso no va a pasar. Entonces, ¿yo qué tuve que hacer? Esas condiciones con las que trabajaba el metro, escalarlas y llevarlas a un ensayo tribológico, ¿cierto? A unas máquinas donde yo podía esmerilar mis probetas y después tomar resultados y hacer ese análisis de resultados y concluir. Entonces, para eso utilizamos ensayos como el pin disco. ¿Qué es? Tengo un pin, que normalmente el pin va a ser mi probeta, es decir, en el caso de nosotros, el pin sería de caucho y tendríamos un material o una contraparte que es un material que yo quiero evaluar cómo se me comporta mi probeta respecto a ese, ¿cierto? ¿Y qué voy a generar? Yo voy a generar una presión sobre esas cargas, lo voy a hacer sobre una presión mediante una carga controlada contra el disco, ¿cierto? Del pin contra el disco y voy a poner a girar eso, más o menos. Yo voy a controlar, mire que yo qué busco con eso, controlar un montón de cosas, controlar velocidades, controlar cargas, controlar áreas aparentes de contacto, ¿cierto? Y me va a permitir medir, ¿cierto? Condiciones como desgastes adhesivos, abrasivos, fricción, si hay transferencia de material entre un pin y un disco. Muy típico este tipo de ensayos cuando estamos analizando juntas, ¿cierto? Cuando estamos analizando sellos, contactos entre caucho y metal, ¿cierto? Eh, ¿Qué voy a controlar yo acá? ¿O por qué? Porque son muy típicos, porque yo en este tipo de ensayos yo voy a controlar la carga que le voy a poner a mi ensayo. Voy a poder controlar la velocidad con la que giro mi ensayo. Voy a controlar los tiempos que lo quiero ensayar. Entonces, yo no puedo entrar a decir que una máquina que trabaja
15 minutos, yo voy a hacer un ensayo de 24 horas, pues es que no estoy haciendo algo aterrizado a la realidad, ¿cierto? Y también yo puedo controlar si es seco, si es húmedo, si es lubricado, con qué tipo de lubricante, cosas como eso. ¿Para medir qué? ¿Cuánto es la fuerza de fricción? ¿Cuánto es el coeficiente de fricción dinámico y estático? Porque recuerden, mis amigos, que ese coeficiente de fricción va a estar variando en función de qué? De la temperatura, del tiempo, de un montón de cosas, ¿cierto? Si hay pérdida o ganancia de masa, de volumen, ¿cierto? Si hay un desgaste. Y luego yo puedo hacer un análisis microscópico de todas esas superficies desgastadas, ¿cierto? Entonces, ¿por qué es importante este ensayo? Y de hecho aprovecho y le digo, porque eso es un ensayo que nosotros manejamos acá en la universidad y que bastante me tocó hacer a mí. Mis ensayos, parte de los ensayos de mi tesis también tuvieron que ver con pin on disc, que es como se llama el tribómetro. La importancia es porque me evalúa la resistencia al desgaste que pueda tener el caucho o los comportamientos frente a un contracuerpo metálico, polimérico, simulando muchísimas aplicaciones industriales reales, ¿cierto? Yo aquí podría simular un desgaste, miren, acá está más o menos cómo sería el experimento. Yo podría decir que yo cojo un disco de, vamos a poner el ejemplo más claro, vamos a poner acá asfalto o pavimento que llamamos, ¿cierto? Este es mi disco y esto va a ser un material de una llanta. Yo saqué mi pin de una llanta X de un compuesto que la empresa X me generó y me dijo, Víctor, yo necesito mirar cómo va a ser el desgaste de esto respecto de este pin o de mi llanta respecto a un asfalto. O cómo me va a variar esto respecto a si lo hago en asfalto o lo hago en concreto. ¿Cierto? O si lo hago en asfalto seco o en asfalto mojado, ¿cierto? ¿Cómo se me va a comportar esto? ¿Si me va a frenar? ¿No me va a frenar? Y yo lo que hago es que pongo a girar mi disco a una velocidad determinada y mi pin va a llevar aquí una carga, unos contrapesos, que yo también voy a determinar cuál es mi carga. Y él me va a hacer todo esta, mire, esto que llamamos aquí, esto que ustedes ven, es todo este círculo, eso se llama la huella de desgaste, que yo la puedo medir, que yo la puedo ir y caracterizar en un microscopio, óptico, CEN, TEN, lo que ustedes quieran, ¿cierto? Le pudiera hacer un perfil de rugosidad y mirar esto macroscópicamente, qué está pasando. O sea, si esta vaina fue que me hizo un arado y me lo tiró para los lados, si me profundizó, si me hizo este tipo de aspereza, ¿cierto? Eso lo puedo nosotros ir a modificar. Si yo tengo, no sé, un eje de un material, un acero cualquiera, y tengo mi pin, ¿cierto? Ahora, en caucho, entonces, ¿cómo se me van a comportar ese par de materiales? Si yo tengo más fácil, entonces no, es que Víctor, mi máquina lo que hace es que es una banda y la que se desgasta, la que gira es mi banda, entonces yo tengo una parte metálica que sí o sí me la está frenando siempre o es que ya pasa por un rodillo, entonces pues hagamos este material X acero y hagamos este de caucho y vamos a mirar qué está pasando ahí o por qué es que está pasando. Miren, simulamos una condición real. ¿Listo? Otro tribómetro también muy aplicado en todo lo que es la parte de la industria y que también tenemos acceso es todo el ensayo de block and ring, ¿cierto? Que es que un bloque y un ring o un anillo o un, ¿cierto? Sí, un anillo, ¿cierto? ¿Qué hago yo? Un bloque que normalmente puede ser de caucho, ¿cierto? Un material caucho que yo voy a analizar, lo voy a presionar contra un anillo, ¿cierto? Que me va a girar aquí ya, lo que me gira es mi anillo, ¿cierto? Normalmente puede ser de acero, un material mucho más duro, ¿cierto? Y me va a generar un contacto lineal, ¿cierto? Y el anillo me va a generar una velocidad, me va a girar, perdón, a una velocidad controlada. ¿Para qué? Para generar un desgaste por deslizamiento. Entonces, mire que yo en este tenía un desgaste porque iba a girar. Aquí es porque va a deslizar. ¿Sí o qué? Aquí yo busco, mire que aquí, si ustedes van a ver,
Me disculpan que me haya devuelto. Mire que aquí, por eso se llama PIN. Mi contacto es muy puntual, ¿cierto? Muy puntual. Mientras que ya vamos a ver en el couch, en el block and ring, como yo ya mi probeta va a ser un bloque, yo ya voy a tener un contacto mucho más grande. Mi área de contacto va a ser mayor. Entonces yo ahí ya voy a generar es un problema de deslizamiento, ¿cierto? Por ejemplo, aplicaciones como bandas transportadoras, ruedas de caucho contra superficies metálicas, perfectamente yo las puedo analizar mediante un ensayo block and ring. ¿Por qué? Porque igualmente voy a controlar carga, velocidad, tiempo, temperatura, lo puedo hacer lubricado igualmente y voy a poder evaluar exactamente lo mismo que con el pin disco. Coeficientes de fricción mediante celdas de carga, desgastes volumétricos o de masa del bloque o de la superficie, análisis superficiales tanto para el bloque como para el anillo, ¿cierto? Y voy a estudiar, me permite estudiar todas esas diferentes condiciones de presión, velocidad, la influencia del lubricante o de un aditivo sobre ese mismo material, ¿cierto? Que no sería más que esto. Entonces, mire que aquí el que me gira, este sería mi disco y este sería, me perdonan, acá no es pin disco, aquí es block and ring. Y este sería mi bloque. Listo. Este sería mi bloque, ¿cierto? Entonces, mire que yo lo puedo hacer. Si necesito porque mi característica es de un contacto muy puntual, pero por deslizamiento, mire que también lo puedo hacer. Si es un contacto doble, si es un contacto entre dos bandas, por ejemplo, dos rodillos que se están, no sé, y por acá pasa X material, ¿cierto? También es posible hacerlo. Listo. Y me va a dar aquí cómo es que esto se va a deslizar. Obviamente este material va a tender a hacer esto, ¿cierto? O si este material es mucho más abrasivo que este, pues va a tender a limar, literal, mi disco. Listo. Hay un ensayo que se llama ensayo de abrasión con rueda de caucho. Es muy similar. De hecho lo podemos trabajar igual que un block and ring, ¿cierto? La única diferencia es que aquí yo le estoy literal inyectando un material particulado, ¿cierto? Que normalmente puede ser arena, ¿cierto? Simulando ¿qué? Desgastes por abrasión en condiciones reales. Aquí me va a mostrar cómo este material y este, en presencia de un tercer cuerpo, que en este caso sería una arena, un material sólido, ¿cierto? No tanto lubricado, sino sólido como tal. No sé, piedras, grafito, cualquier cosa de esas, me va a generar cómo es que esta rueda, que normalmente aquí sí es de caucho, ¿cierto? Del material que yo voy a analizar respecto a este, cómo se me va a desgastar, ¿cierto? Y lo mismo, tiene una fuerza o una carga que también yo la voy a controlar. Víctor, entonces, yo cómo sé cuáles son mis velocidades, yo sé cómo sé cuál es mi fuerza que le voy a poner, yo cómo sé, pues para eso es que nosotros lo que hacemos es buscar cómo escalamos, ¿cierto? O reducimos más bien ese experimento, perdón, esa aplicación real a un experimento. ¿Por qué? Porque yo no puedo ir a hacer parar la empresa, yo no puedo ir a hacer parar la máquina para yo empezar a mirar cómo se me comporta eso y mientras voy hago el análisis. Entonces hacemos unas probetas donde yo puedo hacer unos análisis mucho más precisos, ¿cierto? Que me permiten, no sé, hacer pruebas en microscopio, ¿cierto? Yo como le pongo un microscopio a una banda bien grande, no tengo forma, ¿cierto? Entonces, ¿qué buscamos nosotros con eso? Que me dé este tipo de pruebas, ¿cierto? Mire, estos se llaman perfiles tribológicos, ¿cierto? Por ejemplo, aquí yo estoy, disculpame, aquí esto se me perdió. Aquí estoy analizando mi coeficiente de fricción de dos materiales, ¿cierto? En función de la distancia. ¿Listo? Ejemplo así, facilito. ¿Por qué una llanta me duró 100.000 kilómetros y no 200.000, que era lo que yo estaba preveyendo que me iba a durar, ¿cierto? O cómo se me va a comportar mi fricción
en el tiempo. Venga, es que cuando yo dejo esto, después de tanto tiempo, Víctor, es que me pasa que, un ejemplo, vamos a poner acá un ejemplo con distancia y un ejemplo con tiempo. Víctor, es que me pasa que yo después de que pongo mi máquina a girar y ella ha girado tanto tiempo, que yo llevo 20 kilómetros, un ejemplo, que es que en mi carro yo llevo 20 kilómetros por hora, yo siento que mis llantas se empiezan a desvanecer, un ejemplo, ¿cierto? Un ejemplo. Pues analicemos distancia, analicemos coeficientes de fricción. No, Víctor, es que yo tengo y mi máquina empieza súper bien, ella empieza bien, pero eso por allá, después de una hora de trabajo, ella empieza a generar un ruido diferente, o empieza a generarme un pajarito, o empieza a generarme un roce. Venga, miremos a ver este coeficiente de fricción, cómo se está comportando en el tiempo. ¿Cómo hacemos eso? Perfiles tribológicos. ¿Dónde lo hacemos? En tribómetros, ¿cierto? Simulando cómo es, mediante una máquina, cómo es ese comportamiento en la vida real. ¿Listo? Y todo esto obviamente nos da un montón de análisis, esto nos da un montón de números, unas gráficas, y ya uno empieza a concluir respecto a eso, muy a nivel de investigación, ¿cierto? ¿Y cuál es la ventaja de todos estos tribómetros que pueden ser utilizados? Con alta presión, yo los puedo modificar para que me generen vacío, para simular condiciones extremas de carga. Yo les puedo poner termocuplas para que me calienten un material o el otro. Es que yo trabajo, es en un horno. O sea, el horno es el que me está generando el problema. O cuando yo meto eso, es X material al horno, es que me está generando, y no sé, un ejemplo. Es que esa banda, cuando entra al horno para poder secar X material que sale al otro lado ya sale caliente, es que me está generando el problema. Listo, venga, metémosle temperatura, a ver qué es lo que está pasando, ¿cierto? Hay tribómetros para eso, ¿cierto? Que uno los adapta para condiciones más extremas, ¿cierto? Recubrimientos, aplicaciones especiales, normalmente se utilizan pues como este tipo de tribómetros, ¿cierto? Y ya uno qué hace después de la experimentación, que es la parte importante, va y empieza a hacer un montón de caracterizaciones. Entonces, microscopía electrónica, ¿cierto? De barrido, ¿cierto? Esto aquí literal es una columna de electrones que me tira contra la muestra y me generan una imagen, ¿cierto? Y me van a generar, yo ahí voy a poder ver si entonces es que, venga, se me está generando un desgaste abrasivo, se me está generando cuál mecanismo de desgaste, ¿cierto? Corrosivo, venga, vamos a ver qué es lo que me está pasando ahí, ¿cierto? Se me están generando grietas, porque lo que hace es que mi muestra, en una forma muy puntual, me genera ¿qué? Una imagen. ¿Por medio de qué? De un chorro de electrón, en este caso, ¿cierto? O microscopía óptica, yo no tengo que ir a un elemento tan especializado como este. Yo puedo ir inicialmente a hacer una microscopía óptica, o sea, un microscopio un poco de menos especificaciones, me disculpan, un poco más normal, ¿cierto? Y hacer inspecciones superficiales, hacer inspecciones in situ, ¿cierto? O sea, apenas termino la prueba, cómo hago la caracterización inmediatamente, ¿cierto? Tomar mediciones, esto me permite tomar un montón de mediciones, de desgaste, cosas como eso. Puedo hacer análisis de espectroscopía, donde yo ya voy a mirar, por ejemplo, cómo fue esos cambios o ese comportamiento o esa composición química que se me está generando. Venga, un momentico, es que químicamente este material me cambió porque ganó esto, perdió aquello, o porque es que el lubricante me lo afectó, no me lo afectó, ¿cierto? Ya todo eso son técnicas un poquito más avanzadas, pero que igual, si no están, digamos, en una universidad X, una universidad Y, normalmente están en otra, ¿cierto? Y eso es lo bueno de todo este tipo industrial, todo este tipo de cosas industriales, pues incorporarla con la academia, ¿cierto? Yo puedo mirar, por ejemplo, si hubo triboxidación, degradaciones. Yo puedo hacer un análisis térmico mediante un TGA, un DSC, que son analizadores ya mediante cómo térmicamente, cómo se pudo afectar esas propiedades de un material cualquiera, ¿cierto? Recuerden que nosotros acá podemos analizar tanto mi material digámoslo, base como mi contraparte, ¿cierto? O mi contramaterial, ¿cierto? Yo puedo analizar los dos. Si yo quisiera ver cómo se comporta uno respecto al otro. ¿Listo?
ensayos mecánicos que ya esto es postribológicamente analizada, ¿cierto? O sea, yo ya ensayé. Entonces yo ya puedo ir a medir dureza para mirar si eso se endureció, si al contrario se emblandeció mi material, ¿cierto? Yo ya puedo hacer ensayos de tensión y elongación para decir, venga, esto ganó elasticidad, perdió elasticidad, ¿cierto? ¿Qué propiedades mecánicas logré, ¿cierto? Estos ya son los tipos de indentadores que yo le hago, ¿cierto? Para medir entre si es en punta, si es tipo A o tipo D, ¿cierto? Ya depende mucho, pues, como de pruebas particulares que uno hace. O evaluación de tribocapas y transferencias. Este es algo bien interesante. Esto es un equipo, la verdad es un equipo complejo, pero que no necesariamente lo tenemos que hacer. Y es que nosotros lo que hacemos es que yo ya puedo, ¿se acuerdan cuando les mostré la imagen del pin on disc? Que yo les mostraba dónde quedaba mi huella de desgaste. Yo puedo ir a medir mediante estos elementos de forma más precisa. No quiere decir que con un microscopio no lo puedo hacer, con un microscopio lo puedo hacer. ¿Qué es lo que pasa? Que ya estos tipos de equipos como el EDS ya me generan imágenes muy tridimensionales, ¿cierto? Entonces yo ya puedo mirar si hubo análisis, si hubo ganancia o pérdida de material y sobre todo hacer una perfilometría de profundidad y volumen de los materiales, cómo se desgastaron, ¿cierto? Y analizar, venga, pero ¿y dónde quedó? O sea, este material se me desgastó, pero ¿dónde quedó el otro? Si yo no lo veo en la contramuestra, o si yo, al contrario, sí, es que lo ganó el otro material, ¿cierto? O se fue con el lubricante, ¿cierto? Ese tipo de cosas, ¿cierto? Y ya, como para terminar, les voy a poner aquí un par de ejemplos donde son casos reales de estudio en tribología, ¿cierto? Que se han venido estudiando, que se han venido trabajando. No es que yo haga partícipe de eso, sino que eh, se encuentra pues como todo la literatura y, pues colegas que uno tiene. Entonces, uno de los casos reales y muy estudiados y donde la tribología es bastante importante son los sellos hidráulicos en turbinas, por ejemplo, en centrales hidroeléctricas. Con EPM se trabaja mucho este tipo de problemas. Y es que hay mucho desgaste abrasivo, sobre todo en los sellos de caucho de nitrilo. Entonces, eso se debe a que sabemos que todas esas hidroeléctricas, pues llega agua a presión, pero llega agua, una cae de agua que trae arena, trae partículas, entonces eso nos va a generar un montón de desgaste, ¿cierto? Va a causar fugas y pérdidas energéticas. Entonces, ¿qué hacen? Uso de cauchos con aditivos de carburo de silicio normalmente, ¿cierto? Tribológicamente encontraron eso para que la resistencia a la abrasión fuera mejor. Optimizaron ese caucho, perdón, ese par de caucho de acero, el caucho que traía pues como el empaque, perdón, el sello, más el acero que era como la contraparte, ¿cierto? De acero inoxidable y lubricándolo con aceites de baja viscosidad, ¿cierto? ¿Y qué logramos o qué se logró con eso? Reducir, o qué se puede lograr, reducir el desgaste, aumentar la vida útil de los sellos y eso nos va a generar un ahorro energético en la turbina, por ejemplo, ¿cierto? Si estamos utilizando bandas transportadoras, también usan bastante caucho, bastante tribología, ¿cierto? Aquí vamos a tener, es un desgaste por erosión en todas las bandas. ¿Por qué? Porque tenemos un montón de material particulado que lo que hace es generarnos, ¿qué? Un desgaste, una erosión, o sea, nos va generando que la banda se gaste tanto que va a llegar a un punto donde se va a dañar, se va a reventar o va a dejar de aguantar el peso que realmente debería aguantar, ¿cierto? Entonces, bandas de carbón, bandas de hierro, todo esto en la minería se utiliza bastante, ¿cierto? ¿Qué hicieron? Capas intermedias de caucho con grafeno, ¿cierto? Más o menos entre un 2,5% para mejorar la resistencia superficial que tenía esa banda. Pues es que es lo que buscamos. Nosotros analizamos. eh, yo utilizo mucho a veces este ejemplo, mis amigos, y es que cuando yo estoy en mi casa, ¿cierto? Si va a entrar una persona, si yo no le abro la puerta,
él no tiene cómo entrar, ¿cierto? O sea, él no puede llegar a mí, la persona no puede entrar a la sala de mi casa si primero no pasó por la puerta, ¿cierto? O sea, si yo no le abro, él va a quedar ahí. Entonces, eso es lo que nosotros buscamos en la trilogía y por eso es que lo hacemos a nivel superficial. Ojo, superficial no es solo la partita de arriba, o sea, superficial y un poquito más, pero que todavía respecto a los espesores de los materiales o de las aplicaciones, uno lo habla superficial. Busco es evitar eso, evitar que me traspase la puerta. O sea, si yo superficialmente estoy cubierto, pues de ahí para adentro no voy a tener este tipo de problemas que buscamos solucionar con la tecnología. Entonces, ellos lo que hacen es incorporar, por ejemplo, en el caso de las bandas, capas intermedias para que esa resistencia a la fatiga, que es por donde se falla la banda, la parte de arriba, la superficie, evitarla, ¿cierto? O mejorarla. Y también se puede, no sé, diseñar, por ejemplo, rodillos de acero que me van a durar mucho tiempo, pero los voy a recubrir con caucho vulcanizado, por ejemplo, con una dureza superior y me va a evitar fricción. Es decir, yo ya no voy a tener ese par caucho acero directo, sino que voy a tener un caucho caucho, que habíamos visto ahorita que tiene menos fricción. Entonces yo voy a disminuir coeficientes de fricción, voy a reducir el desgaste y voy a incrementar un montón de vida útil, por ejemplo, en el tema de las bandas. A nivel de automotores, por ejemplo, las juntas que tenemos nosotros en bujes o los mismos empaques, normalmente es un elemento de caucho polímero en contacto con un metal y aún más grave a temperaturas muy altas. Un empaque culata, un empaque, un O-ring, un empaque de un cuerpo de aceleración, cosas como eso, ¿cierto? O sea, normalmente es mi caucho enfrentado con un metal, ¿cierto? Entonces aquí es que nosotros hacemos recubrimientos tipo diamante, por ejemplo, ¿cierto? Carbonos parecidos al diamante, por poner un ejemplo, ¿cierto? En las superficies para recubrir, ¿cierto? Los metales o en su defecto el caucho y reducir esa transferencia de material que hay entre uno y otro, reducir esas deformaciones superficiales. Modificar el caucho, por ejemplo, con modificadores, ¿cierto? Modificadores químicos. ¿Para qué? Para minimizar esa fricción. Donde yo lo que busco es reducir ese coeficiente y eliminar fallos prematuros, por ejemplo, en motores de combustión interna o de alto rendimiento. Los amortiguadores en los trenes de aterrizaje de los aviones, por ejemplo, tienen un problema y es que hay una fatiga en los amortiguadores súper grande. ¿Por qué? Porque están sometidos a ciclos muy, muy grandes, ¿cierto? O sea, las veces que eso hace suspensión, por ejemplo, en un proceso de aterrizaje es demasiado y bajo cargas muy, muy altas. Entonces, aquí ya empiezan a meterle lo que llamamos materiales compuestos, nanotubos de carbono, por ejemplo, en un porcentaje X, ¿cierto? Que lo vale para mejorar resistencia a propagaciones de grietas. Aquí está este material del caucho no se me deforme por fatiga, por ejemplo. Implementación de algún tipo de lubricación sólida, bisulfuro de molibdeno, por ejemplo, ¿cierto? Para los temas de caucho metal. En los bujes también se ve mucho este tipo de aplicación. Y esto pues obviamente me va a atenuar un poquitico esas condiciones extremas a las que están sometidos pues como mis elementos. Bueno, eso es como todo lo que tenía por presentarles el día de hoy. No sé si tengamos dudas, preguntas, inquietudes, aclarar en algo más. Víctor, muchas gracias. Yo por ahora no veo preguntas en el chat. Igual si tienen preguntas, no las pueden ir poniendo ahí. Te agradezco por la presentación tan completa que nos hiciste el día de hoy. Tuvimos un buen público, un buen número de personas asistiendo. Tengo a Francisco con la mano levantada. Francisco, si quieres, puedes dejarnos las preguntas en el chat porque no tenemos habilitados micrófonos.
Y entonces, mientras Francisco nos dejas tu pregunta en el chat, Juan, si quieres te voy a dar la palabra que quieres dar un anuncio parroquial, entonces te doy la palabra. Gracias, María José. Víctor, muchísimas gracias de verdad por esa presentación tan completa. Realmente, yo quería intervenir aquí en esta última parte, simplemente es porque tribológicamente hablando, vea que se aprendió una palabra nueva hoy. Hay mucha fricción entre en esa relación, como si le dije al principio, entre la universidad y entre la academia y la empresa, por múltiples razones. Y realmente mi labor aquí, pues precisamente es esta, como cerrar esa brecha. Entonces, esta charla, pues más allá de todo el conocimiento y toda la información que nos acaba de entregar Víctor, es una invitación precisamente a que nos acerquemos. Por un lado, si hay algo de la tribología que les pueda servir, por supuesto, pues el canal está dado. Yo les puedo dejar aquí mis datos, María José, ¿cierto? Les puedo dar mi Sí. teléfono en el chat, entonces ahorita lo pongo. En el formulario de inscripción, ustedes permitieron que se les comunicara, se les contactara o no, y a aquellos que permitieron que se les contactara, pues yo voy a estar llamándolos a cada uno para ver cuál puede ser ese requerimiento, esa duda o esas cosas en las que podemos trabajar juntos. Pero si no, precisamente voy a dejar mi contacto, es porque pues que no sea ese limitante, sino que también de forma proactiva ustedes me escriban y me digan, ve, Sebastián, me interesa mucho eso que está trabajando Víctor o cualquier otro elemento, porque pues aquí hay otras cosas que no se mencionan y es que incluso desde la misma universidad, institución universitaria Pascual Bravo, hay temas de materialografía, temas de mecanizado, temas de laboratorio de caracterización de materiales, entonces hay una cantidad de cosas que se pueden agregar a esta cadena de valor del tema de materiales. Y por otro lado, desde la Corporación Tecnova, pues tenemos otras 8 universidades detrás que también pueden apoyar en muchos proyectos, ya sea de forma cooperativa o ya sea de forma independiente. Eso era como lo que les quería decir. Acabo de poner en el chat mi teléfono directamente. Si de pronto alguien tiene alguna pregunta, requerimiento directo, por ahí me pueden contactar y estamos moviéndonos pues dentro de todo este tema. Listo. Eso era todo, María José. Gracias, Juan. No sé, Juan, si de pronto también dejas tu correo, ¿no? Y También. entonces, listo, súper. Entonces, ahora sí tenemos un par de preguntas acá en el chat para Víctor. La primera es sobre el contenido de acrilonitrilo en el NBR con PVC. Puede afectar mucho el desgaste de un producto, por ejemplo, pasar de 33% a 26%. Listo, bueno, eso como todo, va a depender mucho de la aplicación que le queramos dar, pero ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros bajamos ese porcentaje, y lo estamos bajando casi en un 10%, vamos a correr el riesgo de tener menos resistencia, por ejemplo, a temas como ataques por el hidrocarburo, por aceites, entonces por eso va a depender de dónde lo estoy usando, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa? Nosotros vamos a generar fases menos homogéneas en esa combinación. Entonces, esas fases que van a hacer me van a generar un problema de desgaste mayor porque no voy a tener, o sea, va a haber una dispersión más fácil, más que un desgaste mayor, la dispersión de las cargas no van a ser tan homogéneas, ¿cierto? O sea, las cargas literal van a estar dispersas y me va a generar problemas de fuerza, de sobreesfuerzos, problemas de cargas no deseadas, o por lo menos en condiciones no deseadas, y eso me va a acelerar, ¿qué? Mi desgaste. Entonces, habría que mirar muy bien cuál es esa aplicación que queremos hacer, ¿cierto? Pero digamos que inicialmente sí va a haber un problema y es que no voy a perder resistencia a hidrocarburos o aceites, por ejemplo. Y también voy a tener mayor desgaste por fricción, por lo que le decía, porque por ejemplo, el PVC no puede estar quizás no bien distribuido y voy a tener unas fuerzas que no las voy a poder controlar por esa dispersión que se genera en el tema de que no voy a tener unas fases tan homogéneas, ¿cierto? Más o menos, no sé si queda claro. Listo. Entonces, la siguiente pregunta que tenemos, gracias, Víctor, es
Es posible, bueno, que sí es posible visitar los laboratorios de la Pascual Bravo y también el Instituto de Edgar si andas por ahí, saber qué equipos hay y recomendar trabajamos en la industria como consultores. Bueno, ahí para Víctor y para Edgar que sí los pueden visitar. Igual yo creo que pueden dejar ustedes también sus datos en el chat para que coordinen. Sí, claro, la universidad está abierta pues como a todo este tipo de visitas y todo, pero como les digo, o sea, digamos que pues hablo desde el caso de nosotros como Pascual, o sea, nosotros somos abiertos, pero eh, por allá al principio cuando me he presentado un poquitico la universidad, nosotros tenemos como tres pilares. Investigación, tenemos el pilar de, obviamente, el académico y toda la parte de extensión y todo eso, ¿cierto? Lo que es investigación y extensión se trabaja mucho de la mano de Tecnova, porque realmente ellos son los que, o sea, para que esto no se vuelva un desorden, ¿cierto? O sea, entonces por ahí se canaliza, ¿cierto? ¿Por qué? Porque con ustedes, o sea, yo soy un convencido, y aquí me disculpan, me alargo un poquitico, de que si la industria no se pega de la academia, ninguno de los dos va a salir adelante, ¿cierto? O sea, yo he hecho mi pregrado, lo hice con investigación por medio de empresas, pues de industrias, mi maestría la estoy haciendo con proyectos de investigación asociados a empresas, entonces ahí es donde, ¿cierto? Nace pues como ese vínculo, pero lo manejamos mucho como por ahí, pero igual ustedes pueden venir en cualquier momento, solicitan la visita, puede ser con Sebastián, puede ser conmigo, no hay lío. Les contamos qué se hace y el resto es protocolo, ya eso lo van, ya miramos cómo direccionamos pues como el camino para seguir con el vínculo, ¿cierto? Súper. Listo. Avanzando, espérame. ¿Cuánto sería un tiempo mínimo prudente para asumir un estudio tribológico para dar respuesta a un análisis de falla de un producto sometido a condiciones dinámicas? Entendiendo que la respuesta podría ser depende. No, bueno, aquí uno lo que hace es, primero, que es lo más importante, y es buscar cuál es el problema, ¿cierto? O sea, yo tengo que, bueno, ¿qué voy a buscar yo? Voy a buscar una mejora, voy a buscar una causa raíz de un problema, voy a buscar eh, simplemente quiero investigar cómo es que está pasando eso, ¿cierto? Pero yo lo que puedo hacer es sacarles un estudio, yo pensaría, o sea, un estudio va a depender mucho de qué tipo de experimentación necesita y qué diseño de experimento, ¿cierto? Porque yo no le puedo, yo le puedo a usted sacar, o pues o la academia, cualquier laboratorio, cualquier persona, le hace con dos experimentaciones, que es lo que a nivel de investigación llamamos corridas, dos, tres corridas experimentales, usted le puede sacar un resultado y una conclusión. Ahora, es tan buena como si yo le hiciera 10, 15 corridas o si analizamos un montón de cosas, ¿cierto? Pero yo pensaría que usted a nivel de investigación es de qué tan robusto es el proyecto y a dónde se quiere lograr. Pero un análisis como tal puede estar alrededor de 1 o 2 meses, Ok. juicioso, ¿cierto? Y muy bien definido. Pero si hay que empezar de cero, podemos hablar de 5, 6 meses, un año, no sé, ¿cierto? Y qué tan robusto sea, claro está. Ok. Listo, Víctor. Por acá nos dicen también, bueno, Víctor, gracias. Tengo estas inquietudes. La primera es, me imagino, si tienes bibliografía de referencia en estos temas específicamente relacionados con análisis de la fricción para modelarla. Y la segunda, ¿qué instituciones prestan servicios de ensayos tribológicos en Colombia? Entonces Bueno, ahí te doy el espacio. listo. Bibliografías, muchas. Si quiere, de pronto por medio de Sebas, María, pues se las hacemos llegar, porque Claro. realmente aquí pues tendría que empezar a hacer. Pero digamos que lo mejor para este tipo de investigaciones y sobre todo modelaciones es artículos científicos, pero artículos bien elaborados, ¿cierto? O sea, mínimo un Google académico. ¿Cierto? Ahí es donde saca uno pues como mayor información acerca de eso, modelaciones y tipo de modelos que puede generar. Eh,
Pero igual hay libros muy importantes, libros muy viejitos. Ustedes se van a dar cuenta que es que nosotros teología venimos hablando desde los 80 e incluso desde antes, ¿cierto? Por allá, la teoría más viejita de teología es de un señor de apellido Hertz. No sé si les suena, ¿cierto? Frecuencias, ¿cierto? Imagínate cuántos años estuvo ese muchacho y él fue el que empezó con todo este tema de la teología. Entonces, eso es muy viejo, pero hay mucho para trabajar. Con ellos pues les podemos hacer llegar, yo les hago llegar como ciertos libros y cositas importantes que nos pueden ayudar. ¿Y qué instituciones prestan? Pues la mayoría de facultades de ingeniería a nivel universidades tienen ese tipo de experimentaciones, ese tipo de trabajos en tribología. El Medellín, sé que somos demasiado fuertes el Pascual y la Nacional, ¿cierto? O sea, ahí sí me hago publicidad. No, somos bastante fuertes, pues porque tenemos de hecho uno de los grupos de teología y superficies y es bastante robusto, porque aquí yo les hablé de un tema particular, ¿cierto? Pero esto se combina con manufactura sustractiva, aditiva, con un montón de cosas, ¿cierto? O sea, las impresiones 3D, lo que le decía Sebastián, o sea, esto no solo es hacer una experimentación, sino de ahí para allá una caracterización bastante profunda, ¿cierto? Entonces, nada ganan ustedes en decirle, venga, yo le hago la experimentación pin disco, yo tengo una pin disco, yo la experimento, pero las probetas tiene que llevárselas a Víctor para que en el Pascual Bravo él se las analice en un microscopio y después tiene que llevarlas a la Universidad X a que ellos vayan y le hagan otro tipo de microscopía, ¿cierto? Cosas como eso. Entonces, eh, lo importante aquí es uno siempre estar como conectado y yo pensaría que con temas de grupos de investigación sobre todo, porque manejamos como esa pluralidad entre los estudiantes, entre los participantes, ¿cierto? Pero a nivel de instituciones privadas o que se dediquen a hacer tribología, la verdad, se los digo, no la conozco. Supongo que las hay, pero no las conozco. O sea, como yo decirle, venga, es que la empresa Víctor Mejía y Asociados genera cosas en teología, no les sé decir. A nivel universidad, Alexander, la verdad, nada más, por ahora. Y nosotros abiertos, con mucho gusto, que eso es lo que necesitamos investigar. Súper, Víctor, gracias. Bueno, vamos con la última pregunta y nos preguntan, ¿la rugosidad superficial cómo influye en en las interacciones tribológicas y qué niveles de cargas o pHr serían los óptimos para evitar este fenómeno en cauchos? Bueno, la rugosidad superficial influye directamente, o sea, la rugosidad, de la rugosidad superficial va a depender el mecanismo de desgaste que se va a generar, el tipo de desgaste que se va a generar, cómo va a ser la generación de todos los elementos que hablamos, temperatura, eh, si hay deformaciones, ¿cierto? Entonces, ¿qué niveles de carga? Ahí es un poquito difícil. ¿Por qué? Porque de dar un valor como tal de una carga. Porque como les decía, como el caucho se comporta elásticamente, ¿cierto? Entonces va a depender mucho de qué tipo de caucho estemos hablando, ¿cierto? O sea, porque es que cuando nosotros hablamos de caucho, las personas del común, yo sé que ustedes no, pero las personas del común inmediatamente lo asocian con los que las chicas utilizan para cogerse en el pelo, por ejemplo, ¿cierto? Con eso lo utilizan. ¿O con qué? O con unas, no sé, una suela de un zapato, ¿cierto? Pero miremos que hay una gama muy alta. Entonces, eso va a depender mucho de qué tipo de caucho estemos usando, ¿cierto? O sea, y cuál va a ser nuestra aplicación. Eh, obviamente, en este tipo de aplicaciones con el caucho no van a ser cargas tan altas. O sea, usted no le va a poder poner una carga que le pone a un par de acero, por ejemplo, dos aceros, usted no le va a poder cargar el caucho, pues porque ese mismo comportamiento elástico, pues no te va a funcionar. Lo que va a hacer es que literal se va a enterrar una pieza en otra, por ejemplo, ¿cierto? La de menor área, pero sí considero que tiene cargas bastante elevadas. O sea, nosotros hemos trabajado con cargas de 15, 20, 30 newtons en comportamientos donde obviamente ese material de caucho es más bien delgado, ¿cierto?
entonces ya me va a atenuar con la matriz que lleva una matriz que es una matriz de acero, ¿cierto? Entonces finalmente las deformaciones que yo le decía que se formaban van a terminar contra el acero. Entonces ya es un experimento que ya empezamos a mirar que esas cargas no nos afecten, por ejemplo, la matriz de acero como tal, ¿cierto? Ujú. No sé si quedó claro esa partecita. Listo, bueno, Luis nos cuenta si quedó claro. Ya estamos cortos de tiempo, entonces voy a hacer esta última pregunta y ya cerramos porque ya nos estamos pasando, ¿listo? Entonces, esta es, ¿cuáles son los diferentes regímenes de lubricación y según la tribología, cómo se podría aplicar esto en caucho? ¿Tendría el mismo comportamiento en un polímero EPDM o en un polímero NBR? Listo, entonces recuerda que nosotros tenemos varios regímenes de lubricación, ¿cierto? Por goteo, por capa límite. Entonces, aquí estos regímenes de lubricación en cuanto a pares tribológicos, es muy usado los famosos capa límite. ¿Qué es el régimen de capa límite en lubricación? Es que literal, ustedes tienen un material A y un material B y en la mitad tenemos el lubricante y es tan delgadito que llega a un punto donde va a haber una combinación con lo que llamamos lubricación hidrodinámica, es decir, el movimiento que le va a dar va a tender a hacer ir ese aceite o ese lubricante y lo que va a generar es que va a haber ya contacto directo entre las dos superficies, ¿cierto? Entonces, aquí sería muy importante nosotros tener en cuenta, primero, si dónde tenemos ese polímero, ¿cierto? ¿En qué parte lo tenemos? ¿Y contra qué lo tenemos? Por ejemplo, si nosotros tenemos que es un buje que está sumergido, pues ahí uno va a tener un régimen, por ejemplo, de salpique, que no va a ser tan complejo. Pero si yo lo que tengo es no sé, una banda transportadora que está constantemente caminando, ahí normalmente vamos a tener una lubricación hidrodinámica, que si yo no tengo, por ejemplo, bien definida esa capa límite, se me va a generar un problema de fricción ya directo entre las dos superficies para terminar generando problemas de desgaste. Entonces, ese comportamiento es muy similar en ambos polímeros, la verdad, es en ambos polímeros. ¿Qué nos toca ya empezar a analizar? Es cómo nos puede afectar químicamente, o sea, esa tribocorrosión que nos puede generar en el NBR o en el NPDM, ¿cierto? Ya es lo que tenemos que mirar. Y lo más importante como para dar nosotros acá como por finalizado el tema de la charla y es, muchachos, sí, muchachos, qué pena, amigos míos, en esto es vital los acabados. ¿Y a qué le doy acabado? ¿A cuál de las dos piezas le voy a dar un mejor acabado? Porque siempre, y me van a disculpar la expresión, uno va a comerse al otro. O sea, literal, uno siempre va a comer al otro. Entonces nosotros tenemos que buscar cuál es el que voy a sacrificar. Y eso lo logramos mediante ¿qué? Mediante acabados y mediante determinar muy bien cuál es mi experimentación o cuál es mi aplicación real. ¿Listo? Listo, Víctor. Bueno, no, muchas gracias por tus respuestas muy completas, además. Ya estamos finalizando la charla, pues ya son las 11 de la mañana. Entonces, solamente agradecerles a todos, agradecerles Víctor, Juan, Edgar, Gaby, todos por acompañarnos. A todos ustedes también por tomarse este tiempo de la mañana para estar en esta charla. Les vamos a compartir la grabación que va a quedar subida en el canal de YouTube de Acoplásticos. Si Víctor nos autorizas, pues compartimos la presentación, me la mandas. No hay Y como, problema. súper, súper. Y como nos comentaste que nos envías algo de bibliografía también, entonces cuando nos envíes eso también lo compartiremos con los registrados al evento de hoy. Muchas Listo, gracias a entonces en las todos. últimas presentaciones, finalizando, pongo ahí pues como una transparencia con la bibliografía. Te mando un tiempito Listo, para buenísimo, mandársela. ¿Listo? Listo. buenísimo, de una. Listo. Entonces, muchas gracias a todos por Gracias. acompañarnos. Muchas gracias a ustedes Muchísimas por gracias a Que estén invitarme. todos. bien. Víctor, Muchas muchísimas gracias a todos gracias. por acompañarnos.